Devuelve los $80.000 o no vuelvas, me apuntó y gritó papá. Mi hermana añadió, tomaste el dinero de mamá. Todos lo sabemos. Puse lentamente los comprobantes del banco sobre el mostrador. Sus rostros palidecieron. Soy Sally, tengo 32 años y trabajo como contadora en Boston. Nunca pensé que vería el día en que mi propio padre me señalaría con el dedo en la cara durante nuestra cena familiar y diría esas palabras que todavía resuenan en mi cabeza, devuelve los $80.000 o no vuelvas a esta casa. Mi hermana asintió en acuerdo, echando más leña al fuego. Tomaste el dinero de mamá. Todos lo sabemos. La habitación giraba a mi alrededor mientras mi familia, las personas en las que más confiaba, se volvían contra mí sin dudarlo. Me sentí traicionada, conmocionada y completamente sola. Antes de contarles sobre el momento en que puse esos comprobantes bancarios en el mostrador y vi cómo sus rostros palidecían, déjenme saber desde dónde están viendo esto y suscríbanse para no perderse más historias familiares como esta. Mi relación con mi familia siempre ha sido complicada. Crecer como la hija mayor de Harold y Dorothy Wilson no fue tarea fácil. Mi padre, un exgerente de banco con reputación de prestar una atención meticulosa a los detalles, no esperaba nada menos que la perfección. Mi madre, una profesora de inglés de secundaria, era más gentil pero igualmente interesada en nuestros logros académicos. Luego estaba mi hermana menor, Vanessa, 5 años más joven que yo, y perpetuamente la favorita de la familia. Nuestra casa suburbana en Massachusetts parecía perfecta desde fuera. Un césped bien cuidado, parterres de flores que ganaban premios en el vecindario y fotos familiares donde todos sonreían justo a la señal. Pero dentro de esas paredes vivía una realidad diferente. Papá había trazado nuestros futuros antes de que pudiéramos hablar. Para mí, siempre fue la escuela de negocios seguida de una prestigiosa carrera financiera. Para Vanessa, se permitía más flexibilidad. Todavía recuerdo el día que traje a casa mi primer notable alto en álgebra avanzada. Papá no me habló durante 3 días. No hubo palabras de enojo, ni decepción, solo un silencio que de alguna manera dolía más. Mamá intentó mediar, pero finalmente se sometió a su juicio en la mayoría de los asuntos. Este patrón continuó a lo largo de mi infancia y adolescencia. Cuando cumplí 18 años, había perfeccionado el arte de cumplir sus expectativas mientras moría lentamente por dentro. Me gradué con los más altos honores, conseguí una beca para una de las mejores escuelas de negocios y seguí el camino exacto que se había trazado, para mí. Mientras tanto, Vanessa tenía dificultades académicas, pero destacaba socialmente y en los deportes. Recibía elogios por sus esfuerzos, mientras que yo solo recibía el frío reconocimiento de que había hecho lo que se esperaba. Cuando cumplí 22 años, tomé mi primera decisión verdaderamente independiente. Me mudé y acepté un trabajo en una firma de contabilidad de tamaño mediano en lugar del prestigioso banco de inversión que mi padre había arreglado. La discusión resultante sacudió los cimientos de nuestra casa. Papá no podía entender mi decisión, viéndola solo como un desafío en lugar de autopreservación. Mamá lloró, pero nuevamente se puso de su lado. Solo Vanessa parecía silenciosamente complacida por la brecha. A pesar de la tensión, mantuve un contacto regular con mi familia. Cenas semanales, reuniones festivas y apoyo financiero ocasional cuando era necesario. Estaba decidida a forjar mi propio camino sin dejar de honrar las conexiones familiares. Este acto de equilibrio pareció funcionar, al menos en la superficie, hasta hace 2 años, cuando todo cambió. A mamá le diagnosticaron una forma agresiva de linfoma. El pronóstico era cautelosamente optimista, pero el tratamiento sería costoso y agotador. Papá, a pesar de su experiencia financiera, estaba emocionalmente paralizado por el diagnóstico. Me tocó a mí, la contadora, organizar las facturas médicas, las reclamaciones de seguros y la planificación financiera para su tratamiento. Me hice cargo de inmediato, estableciendo planes de pago, investigando opciones de tratamiento e incluso ayudando a mamá a establecer un fondo médico donde pudiera ahorrar para posibles tratamientos futuros. Pasé innumerables noches en su casa, después de largas jornadas en mi propio trabajo, clasificando papeles y asegurándome de que todo estuviera en orden. Incluso tomé una licencia sin sueldo para llevar a mamá a las sesiones de quimioterapia cuando papá estaba abrumado. Durante todo este proceso, Vanessa permaneció en gran parte ausente. Visitaba ocasionalmente,
trayendo flores y quedándose para visitas cortas y emocionalmente cargadas que dejaban a mamá exhausta. Su excusa siempre era la misma. Su trabajo como coordinadora de marketing era demasiado exigente, su apartamento estaba demasiado lejos. Papá nunca cuestionó su ausencia, pero noté su creciente resentimiento hacia mí, como si mi ayuda práctica de alguna manera resaltara su propia incapacidad para sobrellevar la situación. Mamá finalmente se recuperó y su cáncer entró en remisión después de 18 meses de tratamiento. Las facturas médicas habían sido sustanciales, pero gracias a una gestión cuidadosa y al fondo médico especial que le había ayudado a establecer, el impacto financiero se había minimizado. Pensé que esta prueba compartida podría habernos acercado, pero en cambio pareció profundizar las divisiones existentes. Papá resentía lo que percibía como mi toma de control durante la crisis. Vanessa parecía celosa del tiempo que había pasado con mamá, y mamá misma, aunque agradecida, parecía avergonzada de que la hubiera visto en su momento más débil. La dinámica familiar cambió una vez más, conmigo de alguna manera relegada al papel de necesaria e inoportuna. Mi carrera había progresado constantemente a lo largo de los años. Me había convertido en contadora senior especializada en gestión financiera personal. Me enorgullecía ayudar a los clientes a organizar sus finanzas y planificar su futuro. La ironía no se me escapaba, podía solucionar los problemas financieros de otras personas, pero no podía reparar mis propias relaciones familiares. Vanessa, mientras tanto, había desarrollado una relación complicada con el dinero. Aunque aparentemente exitosa en su carrera de marketing, se quejaba con frecuencia de estar sin dinero a pesar de su estilo de vida aparentemente lujoso. Ropa nueva, viajes de fin de semana y restaurantes caros aparecían prominentemente en sus redes sociales. Sin embargo, a menudo pedía dinero prestado a nuestros padres sin explicaciones claras de a dónde iba. Le había ofrecido varias veces ayudarla a crear un presupuesto, pero siempre se negaba, acusándome de ser controladora y crítica. Papá la defendía, diciendo que solo estaba disfrutando de su juventud. Mientras que yo siempre había sido demasiado seria. Estos comentarios dolían, reforzando la narrativa que me había seguido desde la infancia: Sally la responsable. Sally la aburrida. Sally la que necesitaba relajarse. A pesar de estas tensiones, continué gestionando el fondo médico de mamá, revisándolo regularmente para asegurarme de que todo funcionara sin problemas. Mamá me había dado un poder notarial durante su enfermedad, y nunca lo habíamos revocado formalmente, ya que parecía práctico que yo continuara supervisando las inversiones que había establecido. Este acuerdo funcionó bien hasta hace 3 semanas, cuando todo se vino abajo. Comenzó con una notificación bancaria de rutina. Mamá había decidido revisar los saldos de sus cuentas, algo que rara vez hacía ya que yo me había encargado de la mayor parte de la gestión financiera. Cuando inició sesión, se sorprendió al descubrir que parecían faltar $80.000 del fondo médico que yo le había establecido. En lugar de llamarme directamente, su primera llamada fue a papá. Y papá, en lugar de contactarme para pedir una explicación, inmediatamente saltó a la peor conclusión. La llamada telefónica acusatoria que recibí esa noche todavía me revuelve el estómago cuando pienso en ella. Estaba preparando la cena en mi apartamento cuando sonó mi teléfono. Al ver el nombre de papá en la pantalla, respondí alegremente, sin tener idea de lo que se avecinaba. Sally, su voz era gélida. Necesitamos hablar sobre el dinero que le quitaste a tu madre. Me quedé completamente sorprendida. ¿Qué dinero?, pregunté, genuinamente confundida. No te hagas la tonta conmigo, espetó. Faltan $80.000 de la cuenta de tu madre. Eres la única con acceso además de ella. Hizo una pausa, su respiración pesada por la ira. ¿Cómo pudiste robarle a tu propia madre? Después de su cáncer. Te crié mejor que esto. Intenté explicar que no tenía idea de lo que estaba hablando, que debía haber algún error, pero se negó a escuchar. Cada intento de aclaración fue recibido con más acusaciones. Exigió que fuera a su casa de inmediato para explicarme ante toda la familia. Cuando llegué, se había reunido un tribunal familiar en pleno. Mamá estaba sentada en la mesa del comedor, pálida y con aspecto de traicionada. Papá caminaba de un lado a otro como un fiscal preparando su caso. Y Vanessa, mi hermana, estaba sentada junto a mamá con una expresión que mezclaba preocupación y algo más. Algo que parecía casi satisfacción.
Nunca olvidaré entrar en esa habitación. El silencio repentino mientras todos los ojos se volvían hacia mí. Me sentí como una criminal entrando en una sala de tribunal, ya juzgada y condenada sin juicio. Papá tomó el control de inmediato. Tu madre revisó su fondo médico hoy, dijo. Y $80.000 no están justificados. Como la persona que gestiona esa cuenta, quizás te gustaría explicar a dónde fueron. Antes de que pudiera responder, Vanessa intervino. Había impreso extractos de cuenta y resaltado varias transacciones, creando una cronología que supuestamente probaba que yo había estado sacando dinero gradualmente de la cuenta de mamá. Mira, señaló el papel con una uña cuidada, 20.000 aquí en marzo, otros 30.000 en abril, y los últimos 30.000 la semana pasada. Todos transferidos con tu autorización, Sally. Mamá comenzó a llorar en silencio. Ese dinero era por si mi cáncer regresa, susurró. ¿Cómo pudiste tomarlo? ¿Y si necesito tratamiento de nuevo? La habitación pareció cerrarse a mi alrededor. Intenté explicar que nunca le robaría, que tenía que haber una explicación lógica, que deberíamos mirar los extractos con más atención, pero cada vez que empezaba a hablar, alguien me interrumpía. Vanessa tenía más pruebas. Presentó correos electrónicos que supuestamente yo había enviado autorizando las transferencias, aunque no se parecían en nada a mi estilo de comunicación habitual. Tenía comprobantes bancarios con firmas que se parecían a la mía, pero que no eran del todo correctas. Y ya había compartido esta colección de pruebas con nuestra familia extendida, ya que mi teléfono zumbaba con mensajes de preocupación de tías y primos. Sentí que me ahogaba en acusaciones sin que nadie estuviera dispuesto a lanzarme un salvavidas. La mesa del comedor familiar donde habíamos compartido fiestas y celebraciones se había transformado en un tribunal popular, y yo era la única que no sabía qué crimen supuestamente había cometido. Papá interrumpía continuamente mis intentos de defenderme. Cada vez que intentaba sugerir que contactáramos al banco juntos o revisáramos el historial real de la cuenta, lo descartaba como tácticas dilatorias. Las lágrimas de mamá fluían libremente ahora, sus hombros temblaban con cada sollozo. La vista de su dolor era casi insoportable, especialmente sabiendo que no había hecho nada para causarlo. La parte más dolorosa fue que ni una sola vez alguien en esa habitación dijo, esto no suena como Sally. Ni una sola vez se detuvieron a considerar que en 32 años nunca les había dado motivos para dudar de mi honestidad o integridad. Ni una sola vez me ofrecieron el beneficio de la duda a la hija que siempre había sido fiable, responsable y digna de confianza. En cambio, habían construido toda una narrativa en torno a mi culpabilidad sin una pizca de evidencia real. Vanessa sugirió que tenía deudas de juego o una adicción a las compras que estaba ocultando. Papá se preguntó en voz alta si estaba en algún tipo de problema con gente peligrosa. Mamá simplemente lloraba y preguntaba una y otra vez, ¿por qué me harías esto? Me senté allí, atónita y en silencio por el aluvión de acusaciones y teorías descabelladas. La familia que había apoyado, la madre a la que había cuidado durante el cáncer, el padre cuya aprobación había buscado toda mi vida, la hermana con la que había intentado conectar a pesar de nuestras diferencias, todos se habían vuelto contra mí en un instante, y ninguno de ellos estaba dispuesto a escuchar mi versión de la historia. La situación escaló rápidamente de la acusación al ultimátum. Mi padre se puso de pie, su rostro rojo de ira, y emitió su juicio final. Tienes 24 horas para devolver cada centavo de los $80.000, dijo, apuntando con un dedo directamente a mi cara, o no vuelvas a esta casa. Y si no vemos ese dinero de vuelta en la cuenta de tu madre para mañana por la noche, llamaremos a la policía. Sentí que la sangre se me iba del rostro. La amenaza de acciones legales llevó este conflicto familiar a un nivel completamente diferente. Ya no se trataba solo de sentimientos heridos. Mi padre amenazaba con destruir mi carrera, mi reputación y potencialmente mi libertad. Vanessa añadió su propia amenaza. Su voz era tranquila y mesurada de una manera que me heló. Ya he redactado un correo electrónico para el departamento de ética de tu empresa, dijo. Estoy segura de que estarían muy interesados en saber que una de sus contadoras senior está malversando dinero de su propia familia. Lo enviaré mañana por la tarde a menos que el dinero esté de vuelta donde pertenece. Mi vida profesional pasó ante mis ojos. Los años de educación, las certificaciones, las largas horas construyendo mi reputación, todo podría desvanecerse con un correo electrónico acusatorio. Me sentí físicamente enferma al pensarlo.
La reacción de mamá fue quizás la más dolorosa de todas. Entre lágrimas, me miró con tal decepción que cortó más profundo que cualquier palabra de enojo. Pensé que me querías, Sally. Pensé que te importaba. Después de todo lo que pasamos con el cáncer, ¿cómo pudiste hacerme esto? Salí de su casa aturdida, apenas recordando el camino de regreso a mi apartamento. Una vez en casa, me derrumbé en mi sofá, demasiado conmocionada para llorar. Las acusaciones daban vueltas en mi cabeza, cada una más dolorosa que la anterior. No había tomado ningún dinero. Nunca robaría a mi familia, especialmente del fondo médico de mi madre. Pero estaban tan convencidos de mi culpabilidad que ni siquiera considerarían ninguna otra explicación. La soledad de ese momento fue abrumadora. Que todo tu sistema de apoyo, las personas que se supone que te aman incondicionalmente, se vuelvan contra ti de manera tan completa es un tipo especial de abandono. Me sentí vacía, como si algo fundamental hubiera sido arrancado de mi interior. Después de una hora de estar sentada en un silencio atónito, llamé a mi mejor amiga, Lauren. Con frases entrecortadas y sollozos ocasionales, le expliqué lo que había sucedido. A diferencia de mi familia, la primera respuesta de Lauren fue exactamente lo que necesitaba escuchar. Eso es ridículo, Sally. No hay forma de que hagas algo así. Tiene que haber una explicación. Su fe inquebrantable en mí fue el primer rayo de luz en esta pesadilla. Lauren sugirió que reuniera toda la documentación que pudiera encontrar relacionada con las cuentas e inversiones de mamá. Puede que tu familia no esté pensando con claridad en este momento, dijo, pero los números no mienten. Si no tomaste ese dinero, los registros lo demostrarán. Pasé toda la noche revisando registros digitales, correos electrónicos y las copias de los extractos que había guardado. Mi formación en contabilidad me sirvió de mucho, ya que creé una cronología detallada de cada transacción en el fondo médico de mi madre desde su creación. En algún lugar de esos números estaba la verdad, y estaba decidida a encontrarla. Alrededor de las 3 de la mañana, sonó mi teléfono. Era mi primo James, el único miembro de mi familia extendida que no había enviado un mensaje acusatorio. James siempre había sido el pacificador en los conflictos familiares, y me preparé para su amable sugerencia de que simplemente devolviera el dinero y me disculpara. Pero eso no fue lo que sucedió. Sally, dijo, su voz baja y seria. Necesito decirte algo. Vanessa ha estado hablando de ti a toda la familia durante meses. Ha estado diciendo que has estado controlando el dinero de mamá, manteniéndola en la oscuridad, e insinuando que podrías estar usando parte de él para ti. Me quedé atónita. ¿Por qué haría eso? ¿Y por qué nadie me lo dijo? Ya sabes cómo opera Vanessa, respondió James. Todo fue sutil, solo plantando semillas de duda. Nada lo suficientemente directo como para que alguien pensara que debería advertirte. Pero mirando hacia atrás ahora, ha estado preparando esto durante un tiempo. Esta revelación cambió algo dentro de mí. Esto no era solo un malentendido. Esto era deliberado. El dolor que había estado sintiendo comenzó a cristalizarse en algo más duro. Determinación. No iba simplemente a explicarme. Iba a contraatacar. Por la mañana, tenía una nueva resolución. No le rogaría a mi familia que me creyera. Probaría mi inocencia de manera tan innegable que tendrían que enfrentar la fealdad de sus suposiciones. Y luego decidiría si las personas que podían pensar tan poco de mí merecían estar en mi vida. El ultimátum de 24 horas que mi padre me había dado no iba a ser tiempo suficiente para reunir todo lo que necesitaba. Me reporté enferma en el trabajo, algo que rara vez hacía, y me concentré por completo en construir mi caso. Ya no luchaba solo por el dinero. Luchaba por mi reputación, mi carrera y mi dignidad. Mi primer paso fue contactar directamente con el banco. Como tenía poder notarial para las cuentas de mamá, pude solicitar registros detallados de las transacciones de los últimos 6 meses. El representante de servicio al cliente fue muy útil, especialmente cuando le expliqué que parecía haber alguna actividad no autorizada que necesitábamos rastrear. La verdad comenzó a surgir de estos registros. Los $80.000 no habían desaparecido en absoluto. 6 meses antes, siguiendo el consejo de un colega asesor financiero, había movido el dinero del fondo médico de bajo interés a una cartera de inversión especializada en ahorros para la salud.
Este movimiento se había realizado con el permiso explícito de mamá. Incluso encontré los mensajes de texto donde ella había aceptado el cambio. La inversión había estado funcionando bien, con los $80.000 originales creciendo a casi $92.000. Todo esto estaba claramente documentado en los extractos trimestrales que se habían enviado tanto por vía electrónica como por correo a la casa de mis padres. Extractos que aparentemente nadie se había molestado en leer. Pero había más en la historia. Los registros de transacciones mostraban múltiples intentos de retiro de la nueva cuenta de ahorros para la salud, durante el último mes. Retiros que habían sido denegados porque no estaban autorizados ni por mamá ni por mí. Alguien había estado intentando acceder a estos fondos utilizando las antiguas credenciales de inicio de sesión, de mamá, que ya no tenían permisos de retiro para esta cuenta en particular. No podía probar quién había hecho estos intentos, pero tenía mis sospechas. El momento coincidía perfectamente con el repentino interés de Vanessa en las finanzas de mamá y su elaborada presentación de mi supuesto robo. Para reunir más pruebas, contacté a la oficina del oncólogo de mamá. Con el poder notarial médico aún vigente, pude obtener copias de todas las facturas que se habían pagado con el fondo médico, creando un rastro documental completo de cómo se había utilizado cada dólar para el tratamiento y la recuperación de mamá. El asistente administrativo incluso escribió una carta confirmando mi papel en la gestión de estos pagos durante los últimos 2 años. A continuación, visité mi propio banco y retiré mi historial completo de transacciones del último año. Si de repente hubiera depositado grandes sumas de dinero, aparecería aquí. Por supuesto, no había nada inusual, solo mis depósitos de salario regulares y gastos normales. El panorama se estaba volviendo más claro, pero necesitaba entender los posibles motivos de Vanessa. Una búsqueda rápida en las redes sociales reveló algo interesante. Mientras Vanessa proyectaba una carrera exitosa y un estilo de vida glamuroso en línea, había signos sutiles de tensión financiera. Se había mudado recientemente a un apartamento más pequeño. Sus publicaciones habituales de vacaciones estaban ausentes este año, y había comenzado a promocionar enlaces de afiliados para obtener ingresos adicionales. Una llamada a James confirmó mis sospechas. Vanessa le había confiado que tenía una deuda significativa en tarjetas de crédito, pero le había hecho jurar que guardaría el secreto. Aparentemente, había estado tratando de obtener un préstamo personal, pero se lo habían negado debido a su puntaje de crédito. La última pieza del rompecabezas provino de la cuenta de correo electrónico de mi madre, a la que todavía tenía acceso para gestionar su correspondencia médica. Allí encontré varios mensajes eliminados de Vanessa pidiendo préstamos de diversas cantidades, $20.000, $30.000 y finalmente $50.000. Mamá se había negado amablemente, explicando cada vez que el dinero estaba reservado para posibles necesidades médicas futuras. El cuadro estaba ahora completo. Vanessa, desesperada por dinero, probablemente había visto la gran suma en el fondo médico de mamá como una solución a sus problemas financieros. Cuando no pudo acceder a él directamente ni convencer a mamá de que se lo prestara, había fabricado esta historia de robo, utilizando mi posición como gestora de la cuenta para arrojar sospechas sobre mí. Con toda esta información en mano, contacté a una amiga abogada para que me aconsejara. Me sugirió que documentara todo meticulosamente y lo presentara con calma, centrándome en los hechos en lugar de las acusaciones. También me aconsejó que me protegiera transfiriendo la gestión de las cuentas de mamá de nuevo a mis padres, independientemente del resultado de esta confrontación. Pasé el día siguiente organizando todas las pruebas en una presentación cronológica clara. Hice copias de todo, la documentación de la inversión que mostraba el valor actual del dinero de mamá, los mensajes de texto autorizando el cambio de inversión, los intentos fallidos de retiro, el historial de pagos médicos, mis propios registros financieros limpios y los correos electrónicos eliminados de Vanessa solicitando préstamos. También me preparé emocionalmente, mentalizándome para lo que probablemente sería una confrontación desagradable. Sabía que incluso con pruebas irrefutables, la gente a menudo se atrinchera cuando se enfrenta a sus errores. Vanessa probablemente arremetería cuando se viera acorralada. Mis padres podrían negarse a reconocer lo rápido que habían asumido lo peor de mí. Decidí que, pasara lo que pasara, esto sería un punto de inflexión en nuestra relación. Si no podían aceptar la verdad y reconocer el daño que habían hecho, necesitaría crear algunos límites serios para mi propio bienestar. A medida que se acercaba el plazo de 24 horas, no llamé ni envié mensajes de texto para negociar más tiempo.
Dejé que pensaran que no iba a aparecer. Dejé que se sentaran con la certeza de mi culpabilidad. La sorpresa sería aún más impactante cuando llegara con la verdad. Me vestí cuidadosamente con ropa profesional, la misma que usaría para presentarme ante clientes importantes. Empaqué todas mis pruebas en un portafolio de cuero, subí a mi auto y conduje hasta la casa de mis padres para lo que sabía que sería el comienzo de la sanación o el fin de nuestra relación tal como la había conocido. Durante todo el trayecto, ensayé lo que diría, no acusaciones airadas, aunque ciertamente sentía que tenía derecho a ellas. En cambio, dejaría que las pruebas hablaran por sí mismas, y luego diría mi verdad sobre el dolor que su falta de confianza me había causado. Cuando entré en el camino de entrada, vi todos sus autos estacionados afuera. Toda la familia me estaba esperando. Respirando hondo, tomé mi portafolio y caminé hacia la puerta, lista para la confrontación que lo cambiaría todo. Toqué el timbre en lugar de usar mi llave. Un pequeño gesto que señalaba que ya no me sentía en casa en esta casa. Mi padre abrió, su rostro con rasgos duros, los ojos fríos y críticos. Se hizo a un lado sin saludar, permitiéndome entrar en lo que se sentía como una sala de tribunal en lugar de la casa de mi infancia. La sala de estar estaba dispuesta exactamente como el día anterior. Mamá y Vanessa sentadas una al lado de la otra en el sofá, una silla colocada frente a ellas como un estrado de testigos. Mi padre tomó su lugar de pie detrás de mamá, un frente unido contra la criminal de la familia. Nadie habló mientras me acomodaba en la silla y colocaba mi portafolio en la mesa de café entre nosotros. El silencio estaba cargado de acusación y expectativa. Podía sentir sus ojos sobre mí, esperando excusas, disculpas, o quizás un cheque para reemplazar el dinero que creían que había robado. Finalmente, mi padre rompió el silencio. Las 24 horas han pasado, Sally. Miró su reloj para dar un efecto dramático. ¿Tienes los $80.000 que le quitaste a tu madre? Los miré a cada uno por turno, tomándome mi tiempo antes de responder. Mamá no me miraba a los ojos, sino que fijaba la vista en sus manos entrelazadas. La expresión de Vanessa era una mezcla de preocupación y algo más. Nerviosismo, quizás. Mi padre permanecía rígido, desempeñando su papel de patriarca y juez de la familia. De hecho, dije con calma, he venido a aclarar un grave malentendido. No falta dinero. Nunca tomé un solo centavo de las cuentas de mamá. De hecho, su fondo médico ha crecido a $92.000. Papá se burló ruidosamente. ¿Esperas que creamos eso? Vanessa nos ha mostrado las transferencias. Hemos visto las pruebas. Pruebas que fueron elegidas selectivamente y malinterpretadas deliberadamente, respondí, abriendo mi portafolio. Voy a mostrarles exactamente qué pasó con ese dinero, y luego vamos a tener una conversación muy diferente. Vanessa se movió incómoda en el sofá. Eso no es necesario, dijo rápidamente. Sabemos lo que vimos. El dinero se ha ido y tú eres la única que pudo haberlo tomado. La miré directamente. Eso no es verdad, Vanessa. Y creo que lo sabes. Durante los siguientes 20 minutos, presenté metódicamente el historial financiero completo del fondo médico de mamá. Les mostré los mensajes de texto donde mamá había aprobado mover el dinero a la cuenta de inversión de mayor rendimiento. Les mostré los extractos trimestrales que se habían enviado a su casa. Les mostré el saldo actual, $92.000, $12.000 más que la cantidad original. A medida que presentaba un documento tras otro, la atmósfera en la habitación comenzó a cambiar. La expresión de mamá pasó de dolida a confundida. La postura rígida de papá se suavizó ligeramente a medida que la duda se infiltraba. Pero Vanessa se agitaba cada vez más, interrumpiendo repetidamente con objeciones que tenían cada vez menos sentido. Podrías haber falsificado estos documentos, insistió. Cuando les mostré los extractos de la cuenta de inversión, tú trabajas con números todo el día. ¿Sabes cómo manipularlos? Por eso traje estos, respondí, sacando extractos bancarios oficiales con el membrete y las marcas de agua de seguridad del banco. También tengo la información de contacto de la firma de inversión si quieren llamar y verificar el saldo de la cuenta ahora mismo. Papá, aún reacio a ceder por completo, probó un enfoque diferente. Incluso si el dinero todavía está allí, deberías habernos consultado antes de moverlo a una cuenta diferente.
Tu madre estaba muy preocupada cuando no pudo encontrarlo. También estaba preparada para esto. Les mostré la conversación de texto donde mamá no solo había aprobado la inversión, sino que me había agradecido por encontrar una mejor tasa de rendimiento. El rostro de mamá se sonrojó al reconocer sus propios mensajes. No recuerdo eso, dijo débilmente. Fue justo después de tu última revisión oncológica, le recordé suavemente. Estabas aliviada por los buenos resultados y dijiste que deberíamos hacer que tu fondo médico trabajara más duro, ya que podrías no necesitarlo por un tiempo. Un destello de reconocimiento cruzó su rostro. Es cierto, dijo lentamente. Mencionaste una oportunidad de inversión. Simplemente. Lo olvidé. La habitación se quedó en silencio mientras las implicaciones de esta admisión se asentaban. Me habían acusado, amenazado y casi denunciado a la policía por un dinero que nunca había estado perdido, con una autorización que se había dado pero que convenientemente se había olvidado. Pero no había terminado. Había guardado la evidencia más reveladora para el final. Hay algo más que deben saber, dije, sacando los registros de los intentos de retiro. Alguien intentó sacar dinero de la nueva cuenta de inversión de mamá 3 veces en el último mes. Los intentos fueron rechazados porque no tenían la autorización adecuada. Estaban tratando de usar la antigua información de inicio de sesión de mamá. Todos los ojos se volvieron hacia Vanessa, cuyo rostro se había puesto pálido. Se levantó bruscamente. Esto es ridículo. No tengo que escuchar estas acusaciones. Agarró su bolso y se dirigió a la puerta. Papá, todavía procesando todo, la llamó. Vanessa, espera. Necesitamos entender qué está pasando aquí. Lo que está pasando, dije claramente, es que Vanessa ha estado intentando acceder al fondo médico de mamá. Cuando no pudo, creó esta historia sobre mí robando el dinero. Creo que lo necesitaba para cubrir sus propias deudas. Eso es mentira, gritó Vanessa, girándose para enfrentarme. Siempre has estado celosa de mí. Siempre has tratado de hacerme quedar mal para hacerte ver mejor a ti misma. Mamá, finalmente encontrando su voz, hizo la pregunta que había estado esperando. Vanessa, ¿necesitas dinero? ¿Por qué no nos lo pediste? La compostura de Vanessa se quebró. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras años de resentimiento y desesperación se derramaban. ¿Sí te lo pedí? Pedí ayuda con mi deuda de tarjeta de crédito y dijiste que no. Dijiste que el dinero era para tu atención médica. Pero ahora estás bien. Y Sally llega a controlarlo todo. Siempre lo ha hecho. La perfecta Sally con su trabajo perfecto y su presupuesto perfecto. Ella decide todo y yo no obtengo nada. Coloqué la última prueba sobre la mesa, impresiones de los correos electrónicos eliminados donde Vanessa le había pedido préstamos a mamá. Papá los recogió, sus manos temblaban ligeramente mientras los leía. ¿Cuánto debes, Vanessa?, preguntó en voz baja. Su respuesta nos dejó a todos atónitos. $87.000 en deudas de tarjetas de crédito y préstamos personales. Su estilo de vida caro, los viajes de fin de semana, la ropa de diseñador. Todo financiado con crédito que no podía permitirse. Había esperado consolidar todo con un préstamo del fondo médico de mamá. Pero cuando se le negó el acceso, había recurrido a este plan desesperado para incriminarme. A medida que toda la verdad salía a la luz, mi padre se hundió en el sofá junto a mamá. El peso de su precipitado juicio finalmente los golpeó. Mamá comenzó a llorar de nuevo, pero estas eran lágrimas diferentes. Lágrimas de arrepentimiento y vergüenza en lugar de dolor y traición. Me senté en silencio, dejándolos absorber todo. La vindicación que había esperado sentir era hueca. No había satisfacción en ver a mi familia darse cuenta de su terrible error, solo una profunda tristeza por lo que se había perdido en el proceso. Finalmente, pronuncié las palabras que había ensayado en el camino. He sido parte de esta familia durante 32 años. Siempre he intentado hacer lo correcto, especialmente durante la enfermedad de mamá. Tomé una licencia sin sueldo del trabajo para llevarla a los tratamientos. Organicé planes de pago con el hospital. Creé el fondo médico para proteger su futuro. Puse mi vida en pausa para ayudar. Mi voz se quebró ligeramente, pero continué. Y sin embargo, cuando Vanessa sugirió que había robado dinero,
ninguno de ustedes dudó en creer lo peor de mí. Ninguno de ustedes dijo, esto no suena como Sally. Ninguno de ustedes me dio el beneficio de la duda o siquiera una audiencia justa. Miré directamente a mi padre. Amenazaste con llamar a la policía a tu propia hija sin siquiera verificar los hechos básicos. Estabas dispuesto a destruir mi carrera, mi reputación, todo por lo que he trabajado. Todo porque era más fácil creer que yo era una ladrona que cuestionar lo que Vanessa te estaba diciendo. Papá no pudo sostenerme la mirada. Bajó la vista a sus manos, los hombros caídos en señal de derrota. Nos equivocamos, admitió en voz baja. Deberíamos haberte escuchado. Mamá extendió la mano hacia la mía sobre la mesa de café. Sally, lo siento mucho. No sé cómo pudimos pensar. La medicación a veces me nubla la memoria, pero eso no es excusa. No tomé su mano. El tiempo para una reconciliación fácil había pasado. Lo que necesito ahora, dije, es que todos ustedes entiendan lo que esto le ha hecho a nuestra relación. No pueden amenazar a alguien con acciones policiales un día y esperar que todo sea normal al día siguiente. Vanessa permaneció cerca de la puerta, con lágrimas corriendo por su rostro. Su engaño expuesto. No le quedaba nada que decir. La hermana que había conspirado contra mí, que había estado dispuesta a verme deshonrada y posiblemente encarcelada para resolver sus problemas financieros, ni siquiera podía mirarme a los ojos. Me levanté, recogiendo mis documentos de nuevo en el portafolio. Mañana transferiré la gestión de las cuentas de mamá de vuelta a ambos, les dije a mis padres. Tendrán acceso y control total de la cuenta de inversión. Me alejaré de toda participación financiera con esta familia. Papá comenzó a objetar, pero mamá le puso una mano en el brazo para detenerlo. Ella entendió, al menos, que algunos daños no se podían deshacer con simples disculpas. Mientras me dirigía a la puerta, me volví una última vez. La parte más dolorosa no es que pensaran que robaría. Es que no me conocían lo suficiente como para saber que nunca haría eso. Después de todos estos años, todavía no me ven. Y no estoy segura de que alguna vez lo hagan. Con esas palabras flotando en el aire, salí de la casa de mis padres, sin saber si alguna vez volvería. Los días siguientes a la confrontación fueron una mezcla de tareas prácticas y procesamiento emocional. Fiel a mi palabra, transferí el control total de la cuenta de inversión de mamá de nuevo a mis padres, documentando todo meticulosamente y enviándoles instrucciones completas sobre cómo gestionarla en el futuro. Revoqué formalmente el poder notarial, poniendo fin a mi responsabilidad legal sobre los asuntos financieros de mamá. Mi teléfono zumbaba constantemente con mensajes de miembros de la familia. Las repetidas disculpas de mis padres, los mensajes de voz llorosos de Vanessa, tías y primos expresando conmoción por la verdadera historia que ahora circulaba por toda la familia extendida. Respondí cortés pero brevemente a la mayoría, dejando claro que necesitaba espacio para procesar lo que había sucedido. La única persona con la que hablé largo y tendido fue James, quien había sido mi único aliado familiar durante todo el calvario. Me preguntó si alguna vez podría perdonarlos. No se trata de perdón, le dije. Se trata de confianza. Me mostraron exactamente cuánta confianza me tienen, y ahora necesito ajustar mi vida en consecuencia. En el trabajo, solicité una semana de licencia personal, algo que rara vez hacía. Mi jefe, sintiendo que algo serio había sucedido, la aprobó sin hacer preguntas. Usé el tiempo para pensar profundamente sobre cómo quería que fueran mis relaciones familiares en el futuro. Al tercer día, mamá apareció en mi apartamento sin avisar. Tenía los ojos rojos de llorar y parecía más pequeña, de alguna manera disminuida por la culpa. La dejé entrar, pero mantuve una distancia emocional que era nueva en nuestra relación. Nos sentamos una frente a la otra en la mesa de mi cocina, con tazas de té intactas entre nosotras. Mamá habló primero, su voz temblorosa. He estado tratando de entender cómo nos equivocamos tanto, dijo. ¿Cómo pude haber olvidado darte permiso para esa inversión? ¿Cómo pudimos haber creído que me robarías? No ofrecí consuelo ni le facilité las cosas. Simplemente esperé, dejando que encontrara sus propias palabras. La verdad es, continuó después de una larga pausa, creo que siempre he tenido miedo de decepcionar a tu padre. Cuando estaba tan seguro de que habías tomado el dinero, parecía más fácil seguirle la corriente que cuestionarlo.
Retorcía su anillo de bodas nerviosamente. Eso no es una excusa. Es un fracaso de mi parte. Te fallé como madre. Su honestidad me sorprendió. Durante mi infancia, mamá había sido una mediadora entre papá y nosotras, las chicas, pero rara vez había reconocido su propio papel en permitir sus expectativas rígidas y juicios rápidos. Cuando Vanessa vino a nosotros con esos extractos de cuenta, continuó mamá, tu padre se convenció de inmediato. ¿Y yo? Sabía en el fondo que no tenía sentido. Siempre has sido la responsable. Siempre nos has cuidado. Pero no dije nada. Me miró, sus ojos llenos de arrepentimiento. Dejé que creyeran lo peor de ti porque era más fácil que defender lo que sabía que era correcto. Esta admisión agrietó la coraza protectora que había construido alrededor de mi corazón. El dolor todavía estaba allí, pero ahora entendía algo que no había entendido antes. Mi madre había estado atrapada en su propio patrón de deferencia y miedo, al igual que yo había estado atrapada por mi necesidad de su aprobación. Hablamos durante horas esa tarde, hablamos de verdad de una manera que nunca antes lo habíamos hecho. Mamá compartió sus propias frustraciones con la naturaleza controladora de papá y su arrepentimiento por no haber sido una defensora más fuerte para mí a lo largo de mi vida. Yo compartí cómo su juicio rápido había confirmado el miedo profundo que siempre me había atormentado, que no importaba lo que lograra o cuán responsable fuera, nunca sería verdaderamente confiable o valorada en esta familia. Cuando se fue, habíamos llegado a un frágil entendimiento. Nuestra relación nunca sería la misma, pero quizás podría convertirse en algo más honesto, con límites más claros y más respeto mutuo. Papá fue una historia diferente. Pasó el fin de semana siguiente, rígido e incómodo en mi apartamento. Su disculpa fue formal y correcta, pero carecía de la profundidad emocional de la de mamá. Parecía más enfocado en dejar el incidente atrás que en entender el daño que había causado. Sé que cometimos un error, Sally, dijo, pero nos hemos disculpado. Tu madre está destrozada. No podemos simplemente seguir adelante ahora. Demostraba lo poco que entendía. En su mente, una disculpa debería borrar la ofensa, y cualquier dolor persistente de mi parte era simplemente terquedad. Intenté explicar que reconstruir la confianza llevaría tiempo, que nuestra relación tendría que cambiar. Él asintió como si entendiera, pero pude ver la impaciencia en sus ojos. La conversación más difícil fue con Vanessa. Después de una semana de evitar sus llamadas, finalmente acepté reunirme en una cafetería neutral. Llegó con un aspecto inusualmente desaliñado, su apariencia usualmente perfecta reemplazada por un maquillaje mínimo y ropa informal. Ni siquiera sé por dónde empezar, dijo, su voz pequeña y derrotada. Lo que hice fue imperdonable. Estaba desesperada por la deuda. Y cuando no pude acceder a la cuenta de mamá, simplemente entré en pánico. Y luego una mentira llevó a otra. Y de repente, se convirtió en algo enorme que no podía controlar. Estudié a mi hermana, tratando de reconciliar a la persona sentada frente a mí con la que había intentado metódicamente destruir mi reputación y mi relación con nuestros padres. ¿Estás buscando ayuda?, pregunté finalmente. Para lo que sea que haya llevado a la deuda y las mentiras. Ella asintió, secándose las lágrimas. He empezado a ver a un terapeuta y me he unido a un grupo de apoyo para compradores compulsivos. Resulta que he estado usando las compras para sobrellevar, bueno, muchas cosas. Dudó, y luego añadió, incluido el sentir siempre que no podía estar a tu altura. La ironía no se me escapó. Mientras yo había pasado mi vida sintiéndome juzgada y deficiente por nuestros padres, Vanessa se había estado midiendo contra una versión idealizada de mí y saliendo perdiendo en su propia mente. También me he inscrito en asesoramiento de crédito, continuó. Papá me está ayudando a consolidar la deuda con un préstamo personal, pero tengo que devolverlo en un horario estricto, y estoy vendiendo muchas de las cosas que compré. Bolsos de diseñador, joyas. En realidad, es algo liberador dejarlo todo ir. No ofrecí perdón. Eso vendría con el tiempo, si es que llegaba. Pero sí ofrecí un camino a seguir. Apoyaré tu recuperación, le dije. Incluso te ayudaré a crear un presupuesto realista. Pero las cosas nunca serán iguales entre nosotras. Intentaste destruir mi vida, Vanessa. Eso no es algo que pueda olvidar sin más. Ella asintió, aceptando esta nueva realidad.
No merezco tu perdón, dijo. Pero voy a trabajar cada día para convertirme en alguien digno de tu confianza de nuevo, incluso si lleva años. Los siguientes meses fueron un periodo de reconstrucción cuidadosa. Las cenas familiares se reanudaron, pero con una dinámica diferente. Mantuve límites firmes, rechazando invitaciones cuando necesitaba espacio y hablando cuando surgían viejos patrones. A papá le costó esta nueva versión más asertiva de mí. Pero mamá parecía casi aliviada, como si mi defensa de mí misma le diera permiso para hacer lo mismo. Las relaciones con la familia extendida también cambiaron. Algunos parientes, avergonzados por lo rápido que habían creído lo peor de mí, mantuvieron la distancia. Otros hicieron esfuerzos especiales para reconectar, ofreciendo apoyo y reconociendo su papel en la difusión de las falsas acusaciones de Vanessa. En el trabajo, canalicé mi energía en una oportunidad de ascenso, asegurando un puesto como gerente de planificación financiera que me dio más autonomía y responsabilidad. La confianza profesional que siempre había poseído pareció expandirse a otras áreas de mi vida. Me encontré hablando más en las reuniones, estableciendo límites más claros con clientes exigentes y confiando en mi propio juicio sin buscar una validación constante. Irónicamente, el mismo evento que había amenazado con destruir mi carrera terminó fortaleciendo mi identidad profesional. Habiendo resistido la traición de mi familia, las políticas de la oficina y los desafíos de los clientes parecían mucho menos intimidantes. Había enfrentado lo peor y sobrevivido. Todo lo demás era manejable en comparación. 6 meses después de esa fatídica confrontación en casa de mis padres, la vida había encontrado un nuevo ritmo. El dolor agudo de la traición se había desvanecido a un dolor sordo que se encendía ocasionalmente, pero que ya no dominaba mis pensamientos. En su lugar había una especie de sabiduría duramente ganada sobre la familia, la confianza y mi propio valor. El proceso de sanación no había sido lineal. Había días en que la ira surgía, inesperadamente provocada por un comentario casual o una foto familiar. Había noches en las que me quedaba despierta reviviendo las acusaciones, la duda en sus ojos, la rapidez con la que habían creído lo peor de mí. Pero estos momentos se volvieron menos frecuentes con el paso del tiempo. La terapia jugó un papel crucial en mi recuperación. Mi terapeuta, la doctora Martínez, me ayudó a reconocer los patrones familiares poco saludables que habían preparado el escenario para esta crisis, mi perpetua necesidad de demostrar mi valía, la aprobación condicional de mis padres, el resentimiento de Vanessa, todo tenía raíces que se remontaban a mis primeros recuerdos. Yo no era responsable de estas dinámicas, me recordó la doctora Martínez, pero podía elegir cómo responder a ellas ahora. Y esa elección no tenía que incluir fingir que todo estaba bien o volver a los viejos patrones de buscar una validación que nunca recibiría por completo. El aspecto más sorprendente de la recuperación fue descubrir quién era mi verdadero sistema de apoyo. Más allá de Lauren y James, colegas que había considerado meramente conocidos profesionales se presentaron con genuina preocupación y ayuda práctica. Mi vecina Marta, con quien había intercambiado poco más que saludos cordiales durante 3 años, se convirtió en una amiga cercana después de que notó mi angustia y me ofreció su llave de repuesto en caso de que necesitara que alguien revisara mi apartamento durante lo que llamó mi situación familiar. Estas conexiones formaron la base de lo que llegué a considerar mi familia elegida. Personas que me valoraban exactamente por quien era, sin expectativas de perfección ni demandas de pruebas de mi valía. Con ellos, podía ser auténticamente yo misma. A veces organizada y eficiente, a veces desordenada e insegura, siempre digna de respeto, independientemente de lo que lograra o proporcionara. Mi relación con mi familia biológica evolucionó hacia algo nuevo. No el vínculo cercano que una vez había anhelado, pero tampoco una ruptura completa. Establecimos una cuidadosa danza de compromiso y distancia, con límites claros que hice cumplir consistentemente. Papá y yo llegamos a un entendimiento basado en el respeto mutuo en lugar de su aprobación y mi sumisión. Hizo esfuerzos por preguntar sobre mi vida sin ofrecer consejos no solicitados, aunque a veces podía ver que luchaba por contener sus juicios. Por mi parte, aprendí a apreciar sus fortalezas, su disciplina, su inteligencia, su ocasional humor seco, sin necesitar que fuera el padre emocionalmente solidario que nunca había sido. Mamá y yo nos acercamos más en algunos aspectos, nuestras conversaciones más honestas que nunca. Comenzó a compartir historias de su propia vida, oportunidades perdidas por miedo, sueños aplazados para cumplir con las expectativas de otros, lo que me ayudó a entender sus elecciones.
Desarrollamos una nueva relación como mujeres adultas con una historia compartida, en lugar de simplemente madre e hija. El viaje de Vanessa fue quizás la transformación más profunda. La terapia que había comenzado para sus problemas de gastos se expandió para abordar inseguridades y resentimientos más profundos. Se mudó a un apartamento más pequeño, aceptó trabajos independientes para complementar sus ingresos y lentamente pagó su deuda. Lo más importante es que dejó de compararse conmigo o con cualquier otra persona, encontrando su propia definición de éxito que no tenía nada que ver con apariencias o posesiones. Nuestra hermandad nunca sería despreocupada o sin complicaciones. Pero a medida que pasaban los meses, encontramos momentos de conexión genuina que no habían existido antes. Pequeñas cosas, una broma compartida, una recomendación de un libro, un mensaje de texto para ver cómo estaba en un día difícil, comenzaron a construir una base para algo nuevo. Los $80.000 que casi habían destrozado a nuestra familia permanecieron en la cuenta de inversión, creciendo constantemente para cualquier necesidad futura que pudiera surgir. Papá la gestionaba ahora, enviando actualizaciones mensuales tanto a mamá como a mí en un gesto de transparencia que reconocía los errores pasados. En cuanto a mí, la mujer que había entrado en la casa de sus padres hace 6 meses, lista para la batalla, era la misma y fundamentalmente diferente. Todavía valoraba la responsabilidad, todavía encontraba satisfacción en la organización y la claridad, todavía creía en hacer lo correcto, pero ya no confundía estas cualidades con mi valor inherente como persona. La lección más valiosa de este doloroso capítulo no fue sobre la gestión del dinero o la dinámica familiar, aunque aprendí mucho sobre ambos. Fue sobre el poder silencioso de la confianza en uno mismo. Cuando todos a mi alrededor dudaron de mi integridad, me aferré a lo que sabía que era verdad. Esa certeza interior me sostuvo en los momentos más oscuros y me guió hacia la sanación. También aprendí que a veces el mayor acto de amor por los demás y por uno mismo es establecer límites claros. Al limitar lo que toleraría, creé un espacio para que se desarrollaran relaciones más saludables. No todos estaban dispuestos a respetar estos límites, y esa fue una información que necesitaba sobre quién merecía un lugar en mi vida. Quizás lo más importante es que descubrí que mi valor no depende de lo que proporciono, lo que logro o cuán perfectamente cumplo con las expectativas. Soy digna de confianza y respeto simplemente porque soy. Este conocimiento se asienta en mi núcleo ahora, inquebrantable por las opiniones o juicios de los demás. El viaje de ladrona acusada a mujer segura de sí misma no fue uno que hubiera elegido. Pero estando del otro lado, puedo reconocer sus regalos, un autoconocimiento más profundo, relaciones auténticas y la libertad que proviene de no buscar más la validación externa para mi valor. A veces, las traiciones más dolorosas abren la puerta a las transformaciones más profundas. Mi familia me acusó de robar $80.000, pero lo que realmente robaron fue mi ilusión de que su aprobación me definía. Al perder esa ilusión, encontré algo mucho más valioso, a mí misma. ¿Alguna vez has sido acusado injustamente por alguien en quien confiabas? ¿Cómo lo manejaste? ¿Y qué aprendiste de la experiencia? Me encantaría escuchar sus historias en los comentarios a continuación. Y si este viaje resonó contigo, por favor, dale al botón de me gusta y suscríbete para escuchar más historias sobre cómo navegar por dinámicas familiares difíciles y encontrar tu propio valor. Gracias por escuchar y recuerda, a veces la familia que eliges es tan importante como la familia en la que naces.